En esta sesión, en esta segunda parte, vamos a ver la prima de antigüedad. Otra prima distinta a las vacaciones. Esta se denominará prima de antigüedad. Y vamos a ir identificando esta prima de antigüedad. ¿A qué se refiere? Bueno, todos los trabajadores tienen derecho al reconocimiento de su antigüedad. Sin embargo, el pago de la prima de antigüedad mediante una bonificación en económico por los años de servicio prestados se ve condicionada para aquellos empleados que ven terminada su relación de trabajo. Dicha prestación se encuentra establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio. Entonces, esta prima de antigüedad no refiere que por cada año te van a dar como un beneficio, como una prestación, no, definitivamente no, que vas a obtener, no, definitivamente no. Esta prima de antigüedad está regulada por el capítulo cuarto, pero estaríamos hablando de si bien es cierto el capítulo cuarto, pero, ahorita les voy a decir de qué título. Del título cuarto de los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. El capítulo cuarto habla de los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, que por allá hicimos mención en algún momento cuando hablábamos precisamente de los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y los patrones. Y vamos a hacer referencia hasta este momento, después de ya un largo peregrinar de este parcial o de esta materia, respecto a los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Y precisamente habla pues de esta antigüedad para establecer una prima, ¿no? Que tenemos derecho a esta antigüedad. Refiere este capítulo y vamos a identificar este capítulo, ¿no? Para poderlo tener bien presente. Dice, artículo 154, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. A quienes les haya servido satisfactoriamente con mayor tiempo, ahí tenemos la antigüedad, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de los que no estén. Entonces, habla de este derecho de preferencia respecto de, pues, cómo otorgar este empleo, ¿no? Dice que en iguales circunstancias, pero pues siempre va a haber como una preferencia, ¿no? En este caso, para ir entendiendo esta parte. Y nos vamos a brincar esta parte. Dice... Dice, cuando la relación de trabajo, el artículo 161, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación. Pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Entonces ahí habla de las antigüedades. Y el artículo 162 refiere, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes.
Entonces, ahí vamos con esa parte del artículo 162. Dice que la ley establece una bonificación condicionada en el importe, ¿sale? Comentamos que no, por cada año no te van a estar dando dinero, no. Es una prima y que únicamente se va a dar al término de la relación de trabajo. Dice, la ley establece que dicha bonificación se encuentra condicionada en el importe. Es decir, consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio. Sí, es una prima de antigüedad y que te corresponde hasta que haya un término de la relación de trabajo y dice que te van a otorgar 12 días por cada año. Imagínate, 12 días de salario. ¿Sale? Pero, ahí existe un pero, se deben cumplir ciertos requisitos para que proceda ese pago. Entonces, ahí dice esta situación. Dice, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las reglas siguientes. 1. Dice, consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. 2. Para determinar el monto de salario se estará lo dispuesto por el artículo 485 y 486. 3. La prima de antigüedad se otorgará o se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Entonces, una primera regla, que te otorgarán esta prima de antigüedad siempre que te separes voluntariamente, ¿sí? Que digas, no, ¿sabes qué? Pues renuncio. Si renuncias, te corresponden estos 12 días por cada año, pero debes de cumplir 15, ¿vale? Y dice, así no se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido, ¿sabes? Esto refiere a el término de los 15 años. 15 años de servicios para poderse otorgar. Si bien habla de quien se separe voluntariamente, pero también refiere a que se separen por una causa justificada o una injustificada que pueda haber, ¿no? El despedirlos, pero siempre y cuando hayan cumplido 15 años de servicio, ¿sale? Para identificar esa situación. 4. Para el pago de la prima, en los casos de retiro voluntario, se observarán las normas siguientes. Bueno, cuando son voluntarios, ¿no? Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede el 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. O sea, si se retiran o se van voluntariamente el 10% de los empleados, se pagará en ese momento, ¿no? En ese porcentaje. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10% de los trabajadores, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Entonces, ahí. El 10% este año y si se está voluntariamente retirando otro excedente más hasta el año siguiente. Y así existirá esa referencia. El retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado. Se cubrirá la prima a que tenga mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago que le corresponda a los restantes trabajadores. Es una prima de antigüedad que pueda ir prolongándose. En caso de muerte del trabajador, ¿qué pasa si se muere el trabajador? Cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Ahorita vamos a ir a estos artículos, ¿no? Entonces, igual, si falleció el trabajador y tiene 5 o 6 años de servicio,
entonces le corresponde la prima de antigüedad, independientemente si tuvo o no tuvo los 15 años, ¿sale? Entonces se le pagará esta prima. Y número 6, la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les pudiese corresponder. O sea, esto es la prima. Cualquier otra situación es totalmente aparte. Ahora bien, dice que para determinar el monto del salario, deberemos nosotros observar el artículo 485, ¿sale? Para para nosotros empezar a referir esta parte. Ahí lo refiere, ¿no? En el punto número 2. Que apenas cambió, discúlpele. Vamos al 485. 485. Dice 485, la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones se hará, no podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, recuerda que esto va a ser por tu salario diario. Entonces, para entender esa parte. Y no podrá ser el mínimo. Y no podrá ser inferior al mínimo. Y el 486, para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo en la área geográfica de aplicación a que corresponda, el lugar de prestación del trabajo se considera esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Entonces, ahí ya tenemos otra regla para determinar la prima de antigüedad. Dice que no podrá ser como máximo, tendrá que ser el doble. Por ahí, el salario mínimo está en 160, ¿no? Algo así. El doble estamos hablando de 320. Si tú percibes más de 320 pesos al día, el monto para determinar la base de la indemnización será el doble, o sea, el doble del salario mínimo, si tienes un excedente. Por ejemplo, decía hace ratito para determinar cuánto me corresponde a lo mejor para las vacaciones. Bueno, pues más o menos es algo similar. Para las indemnizaciones corresponde entonces, no puede ser inferior al mínimo, pero hay un tope que no puede ser inferior al doble del salario mínimo, o sea, 320 o 321 pesos aproximadamente. Hace un momento la cuantificación de que ganaba 9,000 pesos. Vamos a irnos al tope. Vamos a ver si gano 15,000 pesos mensuales. Entre 30 días gano 500 pesos. Si se dan cuenta, el ganar más cuando se va a determinar los montos de indemnización, pues no refiere que sea el salario, sino que ya hay un tope que dice que debe de ser el doble del salario mínimo, o sea, 320 pesos, y aquí como ya gano 500 pesos diarios, no puedo sacar una indemnización de 500 pesos, no, debe de ser el doble, o sea, de 320 pesos, y nos habla del doble porque pues, el salario puede aumentar en un momento determinado, para tomar en cuenta esa parte. También hacía referencia, esto es en cuanto al artículo 486, pero por ahí hablaba de otro artículo cuando estábamos leyendo esa parte de la muerte del trabajador en el artículo 501. Vamos al 501. Dice, que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. 1, la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de edad, si tienen una incapacidad del 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. En ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dada que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. 2, los descendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica. 3, a falta del cónyuge supérstite, que concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que proceden, el concubino, ¿no?
o con la que tuvo hijos sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubiesen permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Y 4, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica. Y 5, a falta de las personas mencionadas en la fracción anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, el Seguro Social, si nadie vino, se va a ir, lo va a solicitar el Seguro Social y va a obtener esta indemnización. Y hacerle referencia a que sí aplica, ¿eh? Tengo un ejemplo, por ejemplo, que un trabajador fallece, tenía su Afore, tenía todas sus cuentas, fallece, como ya no vivía la cónyuge, quien tuvo que ir a solicitar esto eran los hijos. Los hijos se les hizo fácil, no lo aplicaron, no estuvieron ahí pues al pendiente. Cuando quisieron ir es más, ni fueron a ver. Les llega un estado de cuenta de estas cuentas de la Afore, y se da cuenta que esa cuenta estaba en ceros, así literal, ceros, en la cuenta. Y dice uno de los hijos, oye, pues, ¿qué pasó aquí, no? ¿Cuál es la situación? Ya en la investigación, se determinó que como no lo solicitaron en el periodo de un año, que es cuando prescriben esos derechos de los trabajadores, como no lo solicitaron en el periodo del año, se perdieron. El Seguro Social fue y dijo, pues como tuvo todo un año y no lo solicitaron, las personas que están aquí en las indemnizaciones, referentes en el artículo 501, véngase para el Seguro Social. El Seguro Social fue a retirar esas indemnizaciones o esos montos económicos, que pues sí era una lana, y pues se llamaban, ¿eh? Entonces, imagínense, el Seguro Social puede actuar en esa parte. Se hizo la investigación, fuimos al Afore y determinaron que efectivamente se habían retirado por parte del IMSS. Imagínense, tengan mucho cuidado para determinar esta parte. Estos textos que estamos viendo en la pantalla es lo que acabamos de identificar, ¿sale? Por concepto de prima de antigüedad. Refiere esta determinación en cuanto a el artículo 161, 162 que acabamos de identificar, ¿sale? Y bueno, ¿dudas aquí, jóvenes? Dice el artículo 162, o requiere, de acuerdo a la prima de antigüedad, refiere, esta prestación no es una indemnización, por lo que no debe confundirse con el pago de la prima de 20 días por año, la cual constituye una consecuencia en perjuicio del patrón a favor del trabajador y bajo ciertas causas específicas de la ley. Esta prima de antigüedad es una bonificación autónoma que se genera por el solo transcurso del tiempo y por lo tanto su pago no está supeditado a que el juicio en que pudiera reclamarse prosperen o no las acciones que se hayan ejercitado. Esto en cuanto a la prima de antigüedad, que bueno, pues se refiere o que refiere este beneficio, ¿no? Precisamente esta prima de antigüedad. ¿Hay una jurisprudencia, jóvenes? Sí, claro, debe de haber jurisprudencia en este tema. Por ahí en el 2011, en los tribunales colegiados de circuito, ni siquiera llegó a la Suprema Corte. Ahí se quedó en los tribunales colegiados de circuito para poder identificar. Dice, se obtiene que la prima de antigüedad, la prestación de naturaleza laboral, a la cual el obrero tiene derecho al momento de su retiro. Hablamos de la prima de antigüedad, es al momento del retiro, ¿sale? De su empleo. ¿Sabes qué? Ya me voy a retirar, entonces por esta determinación voluntaria de pues ya irme de la empresa, irme ya a mi retiro, entonces yo tengo este derecho a esta prima. Una gratificación generada por el tiempo de desempeño de sus labores al servicio del patrón, que se encuentra condicionada a pagarse cuando se cumple cualquiera de los requisitos a que se refiere
el mencionado dispositivo legal, que es este artículo, ¿no?, que acabamos de leer. Consecuentemente, dicha prestación no tiene la naturaleza de una indemnización, sino de un reconocimiento por la permanencia en el empleo, que se otorga a los trabajadores que se separen voluntariamente o sean separados del mismo, y cuando haya cumplido al menos los requisitos establecidos en la ley. De ahí que tampoco pueda considerarse como parte de los salarios devengados, ni como un crédito preferente a favor de los trabajadores, de conformidad con el citado artículo 113 de la ley. Y bueno, esto lo refiere el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región. Así lo refiere. Comentamos ya hace un momento en el procedimiento para el cálculo. Dice que para determinar, bueno, pues el salario base es el salario diario del trabajador, es menor o igual al doble del salario mínimo general, se considera el salario del trabajador, ¿sale? Si es menor o igual al doble del salario mínimo general, ¿sale? El salario del trabajador es mayor al doble, comenté hace un momento igual, se considera como tope máximo. Entonces, el equivalente a la suma del doble, que serán 2 salarios mínimos. Hacía referencia, ¿no? De 500 pesos, bueno, pues ya no podemos sacar el cálculo con los 500 pesos del salario base. Tendrá que ser como tope máximo, hoy en día, los 320 pesos, ¿no? 21 pesos. Entonces ahí está, ¿cómo se va a determinar? 15 años cumplidos, te tocarán 12 días por cada año, ¿eh? O sea, de los 15 años, 12 días por cada año. De los 15, por los 15. Entonces, imagínate, ¿cuánto te va a tocar? Supongamos, vamos a hacer una suposición, que el trabajador tuvo 16 años de servicio, son 12 días por cada año, por 16 años de servicio son 192 días que te van a pagar, 192 días. Supongamos que fuera el tope máximo, hoy en día 321 pesos, estamos hablando que por prima de antigüedad, estamos hablando de 61,000 pesos. Lo mismo sería si tú ganaras de 300 pesos, tu salario base, estamos hablando de 57,600 pesos. Si tú ganas no sé, 200, el mínimo, ¿no? Vamos con el mínimo, 160 pesos. El mínimo, si el mínimo está en 160, tu cálculo de prima de antigüedad por los 16 años de servicios que tuviste, estamos hablando de 30,000 pesos. Esto va a depender del salario base, ¿sale? Para identificar esta situación. Y deberá de ser a los 15 años. Hayas renunciado, te hayan corrido, no te hayan corrido, lo que sea, tienes derecho a una prima de antigüedad. ¿Vale? Para que no se pierda. ¿Dudas, jóvenes, con la prima de antigüedad?